The World Today es una agrupación de hard rock y de metal alternativo, con influencias marcadas del post-grunge, el new metal y el metal alternativo. Esta banda es originaria de Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Esta banda se formó en el año 2012 por el vocalista Blake Allison y el bajista Joey Welser, tras la disolución de su anterior banda Egypt Central. Para entender el origen de este proyecto es necesario que nos remontemos al año 2011. En aquel entonces, tras la reedición de su álbum de estudio, la banda Egypt Central sufrió la salida de sus dos guitarristas. Esta fractura interna fue el detonante para que Blake Allison y Joey Welser decidieran cerrar ese ciclo definitivamente, para posteriormente dar el paso a la creación de The World Today. Ahora, para que comprendamos la música y la letra que nos brinda The World Today, tenemos que intentar comprender el estado mental de Joey Welser. Él mismo definió como su motor creativo una desesperación real, esa misma desesperación que uno tiene, esa urgencia real que un proyecto funcione para sustentarse, además de plasmar todos sus pensamientos, todos sus sentimientos en papel para que sea el motor creativo del mismo proyecto. Esa misma desesperación que uno puede interpretar en las letras que escribe le da una honestidad brutal que llega a todas esas personas que están igual de lastimadas. El proceso creativo de la banda en un 90% estaría a cargo de Joey Welser, y luego Blake Allison sería como un filtro donde ambos, que son mejores amigos, charlan, conversan, sienten lo mismo, y es lo que detona en el mensaje final y en la estructura final que nos brindan después en los álbumes que nosotros escuchamos. En 2013, tras el impacto de varios sencillos, entre ellos Goodman, que actualmente acumula más de 17 millones de reproducciones en Spotify, la banda The World Today se consolidaría dentro de la escena lanzando el 7 de mayo del año 2013 el álbum Time and Pressure. Esta creación nació en la sala de estar de Joey Welser, donde se generó una atmósfera de aislamiento y confianza que permitió a Blake Allison experimentar con su nueva faceta de vocalista sin la presión de la industria. Recordemos que en Egypt Central, Blake Allison era el baterista de la banda. En la estructura sonora, la dupla por primera vez integró varios elementos electrónicos, como por ejemplo en la canción Move On, que nació íntegramente como un boceto digital en el GarageBand antes de ser integrado finalmente en el nuevo formato banda. A esto se le sumó la integración de un contrabajo de batería que aportó una capa de pesadez que anteriormente no existía. El resultado final fue una mezcla o un puente entre el post-grunge de los 90 y la energía de bandas como Rage Against the Machine, Hot Water Music y la banda de punk AFI. Ahora, líricamente hablando, el disco aborda temas como la ira y la esperanza de un nuevo comienzo. A mi interpretación propia, esto lo podemos interpretar, por ejemplo, con la ira como la impotencia del cierre de un capítulo de 10 años, que sería su anterior proyecto Egypt Central, y con la esperanza de algo nuevo, es lo que yo interpreto el comienzo de este nuevo proyecto, The World Today. La canción Goodman representa el núcleo emocional del álbum. Esta misma fue escrita durante una
crisis personal de Joe Welser. La canción representa un grito de auxilio humano que va dirigido hacia un dios o una figura religiosa. Sería el momento exacto que, independientemente de las creencias, una persona llega a su límite y exige una dirección. Por otro lado, la canción Handshakes to Fit Fights actúa como un manifiesto de resiliencia, una enumeración de los obstáculos enfrentados durante una década que cierra con la promesa de nunca detenerse. Posteriormente, luego en una línea más progresiva, en canciones como Respect o You and Not Me, muestran el lado más pesado del dúo, influenciados por el metal y el hardcore, diseñadas específicamente para la descarga de la adrenalina en vivo. Ahora, aunque el núcleo creativo lo preferían mantener como dúo para preservar la esencia de la banda, se centraron en concentrar algunos músicos para las presentaciones en vivo, entre ellos Justin Schoenhofer y Jeff Gaines. Para terminar de cerrar esta parte, quiero hacer una mención especial a la canción número 11 del disco, una canción acústica que brinda un mensaje brutal de disciplina y motivación. Sea Drifter nos muestra la disciplina necesaria para vencer todos los obstáculos que se nos propongan. Ahora, más allá de los hits o de algunas canciones de relleno, que no nos engañemos, tal vez el álbum hubiera estado mejor si fuera un poco más compacto. Líricamente, este álbum es un manifiesto total de autosuperación, donde a muchos de nosotros, incluyéndome, nos sentiremos totalmente identificados con esto. Y en algún momento de la vida, nosotros siempre hubiéramos necesitado ese mensaje potente que nos brinde esa mano, ese empujón para seguir adelante. La transición hacia su segundo álbum fue bastante complicada. Blake Allison estaba afrontando el fallecimiento de su padre y por otra parte Joey Welser estaba enfrentando problemas con su ex esposa. En el proceso de composición de este álbum la carga fue tan intensa que el propio Joey Welser confesó haber llorado al escuchar el resultado final. Algo inédito en su carrera que no nacía del ego, sino el alivio de haber transformado el dolor en lo que sería el mejor trabajo artístico hasta la fecha. Lejos de la glamurosa imagen que proyectaban las estrellas del género, el dúo operaba bajo una filosofía de austeridad y de humildad. En lugar de lujosos autobuses de gira, la banda cruzaba a Estados Unidos en una casa rodante que la apodaban The Leprechaun. Para ellos, rechazar un transporte lujoso era una forma de mantenerse conectados con la realidad y priorizar el sustento a sus familias en vez de la apariencia. Esta vida de nómadas le permitía mantener una conexión genuina con el paisaje, aprovechando los días libres para pescar, para acampar y alejarse de todo el ruido de la ciudad, integrándose en la inmensidad del desierto estadounidense. Su prioridad no era venderse para sobrevivir, sino centrar sus esfuerzos en la creación de un arte honesto. Sin embargo, este estilo de vida tiene un precio. La banda ha reconocido la soledad que implica envejecer en la carretera. Mientras sus conocidos en sus ciudades construían sus vidas estables, ellos se sentían a menudo como niños perdidos, manteniendo una rutina constante que los alejaba de la realidad por casi una década. Finalmente, el 1 de abril del año 2016, The Birthday presentó al mundo Zoar, un trabajo compuesto por 10 canciones. Materializaron todo el proceso de lucha y sanación que la banda había atravesado en las sombras y los terminaba posicionando fuertemente en la industria. El proceso hacia su segundo álbum estuvo bastante lejos de ser un camino fluido. Durante la etapa de composición, el dúo se encontraba en un estado de parálisis creativa.
Ellos estaban muy distraídos por problemas personales, además de las presiones externas que amenazaban la estabilidad del proyecto. Por primera vez, la química entre Blake Allison y Joey Welser se vio bastante comprometida. Las múltiples diferencias de ideas generaron una tensión que dificultaron el avance del disco. Sin embargo, ellos llegaron a una conclusión fundamental. Su amistad era la base de todo y debería de estar por encima del trabajo. Al demostrarse que funcionaban mejor como unidad que por separado, lograron desbloquear toda su inspiración. Su método de trabajo se mantenía bastante orgánico, rara vez llegaban al estudio con una canción terminada, permitiendo crear cada tema con un pequeño riff o con una simple melodía hasta llegar a una estructura final para esa nueva idea. Curiosamente, el concepto que le dio el nombre al álbum apareció al final. Con el grueso del disco ya grabado, la banda se dio cuenta que contaban con algo de presupuesto y un poquito de tiempo sobrante en el estudio. En ese último aliento creativo, finalmente compusieron 2 canciones y una de ellas sería Zoar. El significado de las siglas del álbum Zoar serían en inglés Suffer, Overcome and Recover, que traducido al español significaría sufrir, superar y recuperarse. Para darles un ejemplo, esto sería como abrazar la disciplina de Marco Aurelio y entender que el dolor no es un muro, sino el camino mismo, que no sufrimos por error, sino porque estamos vivos en un mundo donde hay colisiones constantes. Pero la verdadera filosofía no queda en la herida, sino en lo que Marco Aurelio llamaba ciudadela interior. Overcome no es borrar el pasado, es transmutar el obstáculo en herramienta, convirtiendo la tragedia en arquitectura para el carácter. Al final, recover no es volver a ser quien eras antes de la caída, sino emerger como alguien que ha integrado sus cicatrices. Solo cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a trabajar con ella, ese es el momento en el que al fin nosotros nos elevamos en vez de terminar arrastrándonos en esa realidad. Al final de todo esto, para Blake Allison este lanzamiento fue un alivio total. Tras 3 años girando con el mismo material, este nuevo álbum demuestra de que ya dejaron atrás esos años oscuros. En 2017, cansados de las estrategias de marketing tradicionales que se enfocaban solo en el ego del artista, el dúo lanzó un movimiento que buscaba redefinir la conexión entre la banda y su comunidad, bajo el hashtag de Soundtrack Your Story. Según Today, decidió que por una vez ellos no serían el foco, lo serían sus fans. En lugar de una gira convencional en estadios y clubes, se embarcaron en un viaje de más de 6.000 millas por 10 ciudades de Estados Unidos. Esta fue una gira sin escenario, sin entradas y sin venta de mercancía. Los encuentros eran gratuitos y estaban diseñados para hacer espacio de diálogo genuino, para conversar sobre cómo la música impactó en nuestras vidas. Con cada cierre de reunión, la banda ofrecía un set acústico estilo Campfire, eliminando cualquier barrera física y económica entre el músico y el oyente. Joey Welser fue tajante con su filosofía. No queremos nada de nuestra comunidad excepto su tiempo. No tenés que ganar un concurso o un pase VIP para participar. Para esta banda, esta iniciativa era una respuesta directa a la nueva era digital. Buscaban algo más profundo que los likes o los seguidores. Buscaban una conexión humana real con los oyentes.
Para documentar este experimento social se aliaron con agencias de prestigio y cineastas premiados, creando una serie de documental de 6 partes capturando la historia de las personas que los conocieron durante el camino. Entonces, después de esto, posteriormente The Butchery nos presentaba el álbum Six Nine, lanzado el 26 de octubre de 2018. El dúo junto a este lanzamiento nos presentaron una nueva filosofía de vida. Tras 5 años, de los que Joey Wells mismo lo describe como los peores de su existencia, la banda decide romper con el molde de músico egocéntrico. En lugar de reclamar los derechos de su arte o alzarse triunfantes de todas sus experiencias, adoptaron una postura de humildad radical. Se vieron a sí mismos como los canales. Para ellos el universo y la energía colectiva iba mucho más allá de su comprensión. Permitirse liberarse tanto como del peso de los éxitos, como del mismo peso que les traían los fracasos. Esta filosofía fue el motor del documental Soundtrack Your Story. El dúo entendió que la industria está totalmente saturada de ese deseo de ser venerado por sus oyentes y por terceros en las redes sociales. Ellos necesitaban dar un paso atrás. Blake y Joey concluyeron que los verdaderos héroes no son los músicos, sino las personas que eligen su música, que eligen su arte para acompañar sus vidas. Este álbum profundiza conceptos que desafían la apatía moderna. En la canción Faithless, lejos de ser una canción religiosa, es un himno a la resiliencia. Define la fe como la valentía de seguir adelante a pesar de no ver la luz al final del túnel. La confianza en el progreso personal, la confianza en el desarrollo personal, aún así cuando el éxito no está garantizado. La canción Lord Mode es una crítica directa y feroz hacia la toxicidad digital. La canción es una denuncia para los que usan su voz en internet para intimidar, para propagar odio o generar desconexión, exponiendo lo retorcido que puede ser el uso con malas intenciones de la tecnología. De hecho, Faithless y Descensor fueron celebradas como himnos individuales. Los oyentes elogiaron a Blake por el cómo sacrificó su propia voz, literalmente en una tensión vocal desgarradora, para dar fuerza y personalidad a ese mensaje de autoridad. Into the Night, al final de todo, es una balada que nos dio un respiro, al demostrar la versatilidad de la voz rasposa de Allison, con una instrumentación etérea y delicada. Y al final de todo, la canción Undersea Overpass fue el cierre de álbum con el punto más alto. Una pieza instrumental descrita como una orquesta hermosa, con matices que recordaban los mejores momentos de The Smashing Pumpkins, elevando el final del disco a un plano casi espiritual. Al final de todo, el álbum como que se sintió un poco inacabado, o que la estructuración de la canción sea mala o ellos les falten talento. En realidad es un tema más profundo, sino porque la historia que intentaron contar ellos se sentían como demasiado grande para un solo disco. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar un poco más, esta historia tal vez no le falta cohesión, sino simplemente es una declaración honesta, una historia fragmentada que solo bastaba con llegar a sus oyentes. Al final de todo, en el fondo de este disco, refleja la madurez de sus fundadores. Joey Wells describe su identidad como una dualidad constante. Por un lado, el artista con ojos de niño que sigue creando con el mismo espíritu adolescente en el sótano,
Por otro lado, la de un padre de familia que siente la responsabilidad como si fuera un hombre de 100 años. Esta mezcla entre inocencia creativa y la responsabilidad de un hombre adulto es lo que dota a Signals de una honestidad brutal que muchas bandas de su generación no se atreven a mostrar. Finalmente pasaron muchos años y luego de una larga pausa en el estudio, estar arriba en los escenarios junto a otros grandes artistas, lanzarían un nuevo EP a través de su sello independiente llamado Willow in Records. Más allá del tema de negocios, este movimiento es como una necesidad artística para ellos. Tras muchos años en la industria musical, esto se describe como el sueño del creador, tener el derecho final, el derecho completo del producto final. Este modelo, que lo llaman hazlo tú mismo, les resultó ser un éxito profundo. El broche de oro de este EP fue el single Nobody Owns Me, en una colaboración histórica de The Day con su banda hermana Egypt Central. Fieles a su filosofía de que el artista debe de evolucionar para seguir siendo relevante, la banda empezó a abrazar el uso de inteligencia artificial para la narrativa visual de su concepto. Ante la crítica de los puristas, Joey Welser fue bastante contundente. Así como en su momento se odió completamente el paso del formato físico al formato digital y al uso del autotune, la tecnología, al fin y al cabo, solo es una herramienta más. Para ellos, el arte no se trata de seguir una lista de reglas preestablecidas, sino la de usar cualquier recurso que tengas disponible para contar una historia verdaderamente honesta. La estética oscura de este EP tiene una fuerte inspiración hacia Nine Inch Nails. Durante todo el 2025 y 2026, The Birthday se mantuvo más activo que nunca, consolidando su presencia con giras constantes y una presencia en redes sociales más directa con el oyente. El aporte emocional de sus letras fue fundamental para muchos jóvenes, que encontraron en su música un refugio y una validación que mayormente en su entorno se sentían totalmente ignorados. Su historia, ante todo, es un mensaje de resiliencia. Rendirse no es opción. Debido al enfoque espiritual y al uso de simbologías en sus letras, muchos fans confundieron que The Rootsy Day era una banda religiosa. Sin embargo, el dúo ha aclarado que, si bien utilizan referencias religiosas, ellos no lo son. Su mensaje no nace de dogmas institucionales, sino de una experiencia de superación. Joey Welser mantiene una postura bastante neutra, aunque aún mantiene su fe. Conoce un rechazo total hacia la religión organizada, ya que en su juventud se le intentaron meter hasta por la garganta, intentando de que él se convierta al cristianismo de manera forzada. Al final de todo, la fe que nace de un dogma institucional es como una armadura prestada. Pesa, limita el movimiento y normalmente no es de nuestra talla. Marco Aurelio nos recordaría que la divinidad no reside en templos ajenos, sino en nuestro interior, la capacidad de mantener nuestra razón dentro de la prosperidad y dentro del caos. Cuando la fe surge dentro de la superación personal, deja de ser una lista de reglas y se transforma en una brújula forjada por el fuego del sufrimiento. No crees porque un cura te lo ordenó en la juventud, sino crees porque has estado en el abismo,
y has encontrado por cuenta propia la fuerza para volver. Es una fe ontológica, no dogmática, una que no busca la aprobación de una institución, sino la coherencia de la propia experiencia de haber sobrevivido. Al final y al cabo no importa en que Dios creas, importa de que la fe que vos sientas te dé la fuerza para afrontar de manera adecuada los obstáculos que se te pongan en el camino. La devoción de The Roots Day hacia su comunidad es admirable. La banda, al consolidar a sus fans como su familia, The Roots Day demuestra un respeto absoluto hacia sus fans y que ellos le retribuyen con una lealtad inquebrantable. Es digno de reconocimiento que artistas de este calibre mantengan sus raíces intactas, a diferencia de otros que al alcanzar su éxito optan por negar su origen. La trayectoria de Blake Allison y Joey Wells con The Woods Today nos demuestran que la resiliencia no se trata de aguantar golpes, sino de levantarse y saber reconstruirse desde las cenizas. Al final de todo, la historia de ellos es una prueba contundente de que el dolor no es el final del camino, sino el combustible para llegar al final de todo a una mejor versión. Lo sé, es bastante difícil, pero todos podemos y debemos levantarnos y superar esos obstáculos con la fe intacta de que serán totalmente fácil de superarlos.